Vamos a los atrios celestiales donde se encuentra nuestro amado Señor Cristo Jesús, intercediendo por cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su santo nombre, Señor. Perdone nuestros pecados, Señor, de pensamiento, palabra y obra, Señor. Ayúdenos a seguir hacia adelante, Señor. Gracias, Padre Santo, por nunca olvidarse de nosotros, Señor. Le pido, Padre bendito, Padre Santo, que nos siga ayudando, nos siga protegiendo, Señor. Usted sabe, Padre Santo, que nosotros necesitamos de su ayuda para seguir en este camino, Padre Santo. Le pido por la iglesia y por los hermanos que se están conectando, Señor. Mire, Padre Santo, Padre bendito, escuche las oraciones de una madre, las oraciones de un padre, las oraciones de un esposo, de una esposa, las oraciones de los hijos, Señor. Mire, Padre bendito, ayúdenos, Señor, a seguir hacia adelante, Señor, y perdone siempre nuestros pecados, Señor. Se lo pedimos en el dulce nombre santo de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Amén. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos, santos. Amén. Dios bendiga a mis amados hermanos. Sean bienvenidos a este tema de hoy. Nuestro Dios es sumamente bueno con cada uno de nosotros. Dios quiere lo mejor de cada uno de nosotros. Vamos a ir estudiando parte por parte lo que viene siendo la enseñanza bíblica acerca del Evangelio de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Van a decir, oh, es mucho. No, hermanos, eso es sencillo. Muchos de nosotros conocemos que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Vino y murió y resucitó al tercer día, pero muchos no sabemos cuál era el propósito de Dios o cuál era el objetivo de Dios. Muchas personas piensan que porque murió, ya, somos limpios de los pecados. No, mis amados hermanos, ese apenas es el inicio de la salvación. Ahora nosotros tenemos un trabajo que está realizando para poder ser merecedores de la muerte y del sacrificio de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Estamos estudiando claramente la historia de José. Y en el capítulo 43 de Génesis, automáticamente vimos claramente que ya convencieron a su padre Jacob, los hermanos de José, para llevarlo ante la presencia del gobernador de Egipto, que era el mismo José. Dijo claramente estas palabras Jacob: el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, porque el varón lo estaba pidiendo. Y dice, el Dios del cielo, a quien yo sirvo, dé misericordia delante de aquel varón. O sea, que le enternezca el corazón para que no les vaya a pasar nada malo cuando ellos lleguen a Egipto. Y suelte al otro hermano o a vuestro hermano que está donde en la cárcel. Y a este Benjamín, al hijo más joven que se iban a llevar. Y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Mis amados hermanos, vimos claramente que iban a llevar a Benjamín ante la presencia del gobernador de Egipto. Pero primeramente vamos a analizar algo. Está en la cárcel Simeón, uno de los hijos de Jacob. ¿Por qué? Porque fue acusado como espía juntamente con todos sus hermanos. El gobernador de Egipto dijo: uno se tiene que quedar en la cárcel y así es que los demás partan a su tierra, pero con la condición de que me van a traer a su hermano menor para que yo pueda soltar a su hermano que está en la cárcel. Vemos claramente que podríamos decir la fianza para que Simeón saliera de la cárcel o que salga de la cárcel es Benjamín. Esa es la fianza. Tienen que hacer lo que el gobernador diga para que Simeón salga. Y si no lo traen, Simeón quedará encerrado. Bueno, hasta ahí es donde vamos en la historia. Vamos a ir desenlazando esta historia más conforme vayamos estudiando y vamos a ir aprendiendo muchas cosas, mis amados hermanos. Así es que llevaron a Benjamín ante la presencia del gobernador de Egipto. ¿Quién? Los hermanos de Benjamín.
Nadie reconocía que el gobernador de Egipto era José, a quien ellos habían vendido anteriormente. Así, escuchen, así como Benjamín fue la fianza, o tenía que ser el pago para que este hombre saliera de la cárcel. De la misma manera, nuestro amado Señor Cristo Jesús iba a ser claramente el pago para que nosotros quedásemos libertados del pecado, de la esclavitud y de la muerte. Es el mismo símbolo. Benjamín es el símbolo, aquí vamos a ir parte por parte, es el símbolo de nuestro amado Señor Jesucristo pagando el alto precio para que nosotros fuéramos libertados del pecado. Mis amados hermanos, vemos claramente que al momento que llegó Benjamín, vamos a ir enlazando, nosotros creemos que en ese instante fue sacado Simeón, pero vamos a ir viendo parte de la historia hacia adelante, cuando Simeón fue suelto de la cárcel, pero esa era dijo, según el gobernador de Egipto, esa era la penitencia, o ese era el pago que tenían que hacer los hermanos de Simeón para que él saliera suelto. Y como les dije claramente, Cristo Jesús es el pago para que nosotros fuésemos libertados. Dice Romanos 5 del 7 al 8, difícilmente habrá quien se entregue por un justo, así sea la muerte. Aquí dice que muera por un justo, así sea la muerte, así sea. Le voy a poner un ejemplo. A una persona es acusado de robo, violación y extorsión. ¿Quién de nosotros es capaz de decir, no se lo lleven a él, llévenme a mí? Difícilmente habrá que una persona pague el castigo de lo que a otra persona le corresponde. Por eso aquí dice de la muerte. Nadie, ¿por qué? Porque esa persona tiene que pagar claramente lo que él estuvo haciendo. Pero aquí dice de un justo, una persona que no ha hecho nada. Una persona que ni siquiera ha pecado. Difícilmente habrá una persona que sea capaz de dar la vida por un justo. Aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Por una persona buena. Tal vez, dice la palabra del Señor. Pero Dios muestra su amor por nosotros en esto. Primeramente da el ejemplo. Difícilmente habrá una persona que quiera morir por una persona que ni siquiera ha pecado. O a lo mejor tal vez habrá una persona que realmente muera por una persona buena, una persona que no ha pecado. Pero Dios muestra su amor por nosotros en esto. Que en cuanto todavía nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el gran amor que ese es el gran amor que Dios y Cristo Jesús tiene por nosotros. El Padre enviando a su Hijo por amor, Cristo Jesús muriendo por amor. Muchas personas no conocen el amor de Dios. Y las personas claramente que han conocido el amor de Dios saben lo que es capaz nuestro Señor. Aquí claramente dice difícilmente que alguien muera por un justo, pero dice la Escritura en Romanos 3, 10 al 18, como está escrito, no hay un solo justo. No hay nadie que sea justo delante de Dios. Todos delante de Dios somos pecadores. Todos. Así sea la Virgen María. Todos necesitamos de Cristo Jesús para poder tener justicia. Pero la justicia no es propia. No es mía. La justicia Cristo Jesús la ganó. Y Él me la entrega a mí como regalo, como regalo por amor. Podría decir como herencia.
No hay quien entienda. Cuando nosotros vemos claramente y analizamos a ver si realmente sobre el mundo a cual vivimos existe al mínimo un justo, se le hace una regla, o sea, se le hace una prueba concerniente a esta regla. Vamos a ir viendo parte por parte. Miren, dice la escritura que no hay justo ni siquiera uno. No hay quien entienda. ¿Acaso nosotros entendemos? No entendemos. Porque aún sabiendo las escrituras, nosotros nos aferramos a hacer cosas que van en contra de la palabra de Dios. No entendemos. Si es que no somos justos. No hay quien busque a Dios. ¿Acaso tú buscas a Dios todos los días? ¿A todas horas? ¿En todo momento? ¿En todo lugar? No, mis hermanos. Muchos de nosotros nomás nos acordamos de Dios cuando tenemos necesidad. Cuando una persona está enferma, cuando, ay Señor, ayúdame, mira esto, Señor, mira que tengo que pagar esto, tengo que pagar. Es cuando nos acordamos de Dios. A veces nosotros vivimos la vida como que ni siquiera existiese Dios. Todos se han desviado de la palabra de Dios y aún así nos hicimos inútiles concerniente al servicio de Dios. Ah, ya mañana voy. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, dice la palabra de Dios. Sepulcros abiertos es su garganta. Las personas que toman alcohol, cerveza, que fuman, eso es sepulcro abierto es su garganta. O sea, que por causa de la garganta van a morir. Con su lengua engañan, las mentiras. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto, desventura hay en sus caminos, y no conocieron el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Qué es esto, hermano Tadeo? Les voy a hablar a los varones. Cuando pasa una muchacha en minifalda, le voy a decir en falda pegada, no le voy a poner minifalda, en falda ajustada. ¿Qué es lo que hacen los hombres? ¿O qué es lo que hacemos? Volteamos, aquí está. No hay temor. No hay temor de Dios delante de nuestros ojos. Vemos cosas que nosotros no deberíamos estar viendo. Hacemos cosas que no deberíamos estar haciendo. Mis amados hermanos, vemos claramente que no hay ni siquiera un justo sobre la faz de la tierra. Y dice la palabra del Señor, difícilmente que una persona muera por un justo. Primeramente hay que encontrar al justo y después a ver si realmente somos capaces de morir por él. Vemos claramente que nosotros, aun siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Así como Benjamín fue entregado delante del gobernador de Egipto para que Simeón saliera, así Cristo Jesús fue entregado delante de los verdugos para que nosotros saliéramos del pecado y de la injusticia y de la maldad. Pero aún nosotros nos queremos aferrar a la inmoralidad, al pecado, a la concupiscencia de los ojos y al apetito de la carne. Mis amados hermanos, es sumamente interesante que nosotros vayamos estudiando esto parte por parte. Hebreos 9:14 dice la palabra del Señor. Si esto es así, aquí viene el sacrificio de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Muriendo por ti, aún siendo pecador. Muriendo por mí, aún siendo pecador. ¿Cuánto más la sangre de Cristo Jesús, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha delante de Dios, sin pecado? Purificará nuestra conciencia de obras que conducen a la muerte. Las cosas que tú hiciste en el pasado, todas esas te conducían ¿a dónde? A la muerte. Pero Cristo Jesús te quiere purificar. ¿Qué es purificar? Limpiar tu pasado. Limpiarlo. ¿Y cómo va a limpiar Cristo Jesús nuestro pasado? ¿Saben cómo? Con su sangre. La sangre que derramó Él en la cruz del Calvario.
Él dice, a él, yo morí por él, así es que mi sangre tiene poder y tiene que limpiar su pasado. Tiene que limpiar ¿qué? Las cosas malas que la persona hizo en el pasado. De obras muertas. En otras traducciones aquí le encontramos de obras muertas, o sea, obras que realmente me llevaban a la muerte, a fin de que sirvamos a quien, al Dios viviente. Mis amados hermanos, vemos claramente que la muerte de nuestro amado Señor Cristo Jesús fue una maravilla. Es lo mejor que le ha pasado a la raza humana, que muriera el Hijo de Dios, porque así solamente tenemos salvación. Así es que ahora que Él ha muerto, nosotros debemos aferrarnos a Cristo Jesús, porque no hay ninguna condenación para las personas que permanecen en Cristo Jesús, que están unidos a Él. Por medio de la ley del Espíritu de vida. ¿Cuál es esa ley del Espíritu de vida? Hay un estudio hermoso acerca de que yo hablo sobre la ley del Espíritu de vida. Mis amados hermanos, no están en el video del YouTube. Así es que la persona que está interesada que le hable acerca de la ley del Espíritu de vida, claramente déjenme un mensaje y claramente yo puedo prepararme para poder hablar acerca de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque esa ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es la que me libera del pecado y es la que me libera de la muerte. Muchas personas dicen, es la que me libera de la ley. No, de la que me libera de la ley de la muerte. No de la ley de la muerte. ¿Qué es eso, hermano Tadeo? Hay una ley que está dentro de nuestros miembros, dentro de nuestra naturaleza caída que siempre me induce a cometer lo malo. Pero dice que el Espíritu de vida en Cristo Jesús es más poderosa que ni la ley del pecado, que me da fuerzas para poder vencer el pecado. Y si venzo el pecado, automáticamente la muerte no me puede detener en la tumba. Cristo Jesús vendrá. Y sonar de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ya nosotros todo eso lo hemos sabido. Así es que ya sabiendo todo esto, que Cristo Jesús se entregó por la humanidad, como Benjamín se entregó, fue enviado por el Padre con sus hermanos para que fuera liberado. ¿Quién? Simeón. Ahora ya no tenemos excusas. No tenemos excusa de decir, a mí nunca me enseñaron, nunca me hablaron. Así es que Romanos 1:20 dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. Ven el sol, ven la luna, las estrellas, todo ello Dios lo creó. La naturaleza, los animales, todo Dios lo creó. Todas ellas dan testimonio de que existe un Dios, de que existe un Creador. De modo que nadie tenga excusas de decir en el día del juicio, a mí ni siquiera me enseñaron. A mí ni siquiera me ilustraron acerca de que existiera un Dios, mis amados hermanos. Nadie quedará excusado delante del trono de Dios. Todos compadeceremos ante el tribunal celestial. Todos. Nadie, absolutamente nadie, dirá, a mí no me dijeron, a mí no me informaron. Dios le dirá, te dejé la naturaleza para que te guiaras por medio de la naturaleza, mas sin embargo tú quisiste seguir tu mal camino, tu mal ejemplo. Ahora tendrás que pagar lo que has sembrado.
todos nosotros cosecharemos lo que hemos sembrado. Que tengan un feliz día, mis amados hermanos. Ese es mi más grande deseo para cada uno de ustedes.